Castillo, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompaña por acá y que ya nos va a ayudar a resolver muchas de estas preguntas. Buenos días, doña Marta. Buenos días, qué gusto estar con ustedes aquí en CINART en esta nueva experiencia. En realidad me parece interesantísimo esta revista radiofónica que se transmite por televisión. Así es. Me parece que es lindísimo el experimento, así que felicidades, muchos éxitos en este nuevo tema. Claro que yo ahora entro en desventaja, porque después de estar oyendo esta música tan bonita, bueno, yo me iba a poner a bailar aquí con uno de los camarógrafos, que yo creo que lo vamos a dejar para después. Ahora, hablar de estos temas, pues es un poco más complicado a estas horas de la mañana. Pero viene usted bien animado, doña Marta. Totalmente, aquí vengo con todo gusto, el viernes a estar con ustedes. En realidad, efectivamente, el tema de tomar un préstamo o un crédito es algo que tenemos que ver con mucho cuidado. Dentro de la experiencia de la Oficina del Consumidor Financiero, que aprovecho para comentarles que es una iniciativa que lanzó la Asociación Bancaria Costarricense, que en este momento cuenta con la afiliación de todos los bancos privados del país, que lo que busca es establecer un vínculo entre los clientes y los bancos cuando hay alguna inconformidad, un problema, una queja, para buscar una resolución rápida de ese problema. Pues bien, para trasladar esa resolución de lo personal a lo colectivo, ¿verdad? Para que a partir de las experiencias personales podamos hacer efectivamente cambiar diseños de buenas prácticas y podamos recomendar cómo mejorar el sistema como un todo y cómo tener un sistema nacional financiero que efectivamente proteja al consumidor. Que es diferente protección al consumidor de servicio al cliente. Servicio al cliente es que uno le hablen bonito y no le digan, mi reina. La protección al consumidor abarca otros temas. Las experiencias internacionales, doña Marta, donde estas bombas inmobiliarias explotaron, ¿verdad?, en los Estados Unidos, en España, nos han dado lecciones como consumidores y como entes financieros. Efectivamente, si bien en Costa Rica nuestro impacto de la crisis financiera del 2008-2009 no fue en el sistema financiero, sino que a nosotros nos vino por el mercado real, por los bienes y servicios, por nuestras exportaciones, sí hemos aprendido. Y experiencias como esta oficina, que es una oficina de autorregulación, precisamente vienen de lo que se aprendió en el mundo a través de estos procesos. Con la crisis del 2008 y el 2009, el mundo entendió que el consumidor financiero requiere una atención especializada, que las reglas que se aplican normalmente en tema de consumo son un poco diferentes para el consumidor financiero, sobre todo en temas de educación, en donde en Costa Rica tenemos que avanzar mucho en temas de educación financiera y hay todo un esfuerzo que está realizando la CONACYF, que es el Consejo Nacional de Supervisión Financiera, con muchos bancos, con otras entidades, con las superintendencias, con oficinas como nosotros, para lograr hacer que el consumidor sea protegido, que tenga la información oportuna, que eso es muy importante. Y de esto viene un poco lo que les venimos a hablar hoy del tema de créditos. ¿Qué es lo más importante, doña Marta, que debe tener en cuenta alguien que quiera acceder por un crédito? Lo medular. Lo primero lo acaban de decir ustedes. Uno tiene que tener conciencia de que un crédito, sobre todo cuando son créditos a largo plazo, por ejemplo, cuando queremos comprar un carro o queremos comprar la vivienda, es una responsabilidad que vamos a tener que hacerle frente. Entonces tenemos que saber si podemos pagar ese crédito. Para eso, lo fundamental, y a veces suena muy simple, pero vean, la regla número 1 para tener unas finanzas saludables es tener un presupuesto. Así es. Hacer el presupuesto todos los meses o todas las quincenas, de acuerdo a cómo nosotros recibamos nuestro salario, o todas las semanas. Y adicionalmente, no solo es tener el presupuesto, es darle seguimiento y ver qué tanto lo estoy cumpliendo. Con esa herramienta del presupuesto yo puedo saber más o menos cuál es mi capacidad de pago, porque cuando vamos a ingresar a pedir un préstamo tenemos que saber cuál es esa capacidad de pago. Vos lo dijiste muy bien, me siento además y digo, ok, necesito esto. La refrigeradora la quiero comprar porque la mía está mala, o porque es que estas refrigeradoras nuevas ahora vienen con lacitos y la mía sirve pero no tiene lacitos, ¿verdad? Ese es lo primero. Suena increíble, pero así toma la gente decisiones. Muchas veces tomamos decisiones de ese tipo y entonces vamos a comprarnos el bien o el servicio sin considerar si lo podemos pagar.
Claro, la pantalla HD para el Mundial, ¿verdad? Como mucha por gente ejemplo, se vio... Claro, y muchas veces entonces pasa que nos endeudamos y llega el momento en que nos dimos cuenta de que no podemos pagar. En la experiencia de la oficina nuestra, de las quejas que hemos recibido, que llevamos un poco más de 300 en 6 meses que llevamos de funcionamiento, que el número a veces me preguntan, ¿eso es mucho, es poquito? ¿Cómo es? Bueno, la SUGEF el año pasado atendió 364 quejas en todo el año. Entonces, que nosotros logramos atender 300 inconformidades es un número interesante. De esas inconformidades, entre quejas por tarjeta de crédito y créditos, tenemos el 90% de todo lo que hemos recibido. Sí. Y en el caso de los créditos, muchas de las quejas, una vez que uno ve el caso, resulta que es que la persona no estaba bien informada. Y entonces nos dicen, es que me aumentaron la tasa de interés unilateralmente. Cuando uno revisa el caso, resulta que el contrato le establecía que tenía una tasa de interés que se llama escalonada. Eso es que los primeros años, 2 o 3 años, la tasa era fija. Y después del primer año se convertía en una tasa variable. Doña Marta, ¿y qué están haciendo, digamos, con esos aprendizajes? Uno que también es cliente crediticio, ¿verdad? Y que vive con eso. Yo creo que la gran mayoría de la clase asalariada costarricense vive con un crédito Claro. o de la tarjeta, o de la casa, o del carro, ¿verdad? Tenemos eso. Porque cuando nos enfrentamos al papel, ¿verdad? Nos enfrentamos a un mundo, como se dice popularmente, en chino, ¿verdad? Y Claro. esa relación de nosotros con lo legal que está en el papel de los créditos es muy compleja. El sistema bancario ha aprendido sobre esto y ha tratado de traducir ese lenguaje que es muy necesario que esté así legalmente en el papel, pero que en el diario vivir a uno le cuesta entender como cliente. Yo creo que sí, pero que tenemos mucho que avanzar todavía. Es decir, primero, por alguna reglamentación, por ejemplo, en el caso de tarjetas de crédito, el MEIC, que es el ente rector en la materia de consumidor, tiene un reglamento de tarjetas de crédito y débito que ha puesto algunos temas, por ejemplo, en el tamaño de la letra de los contratos de tarjetas, en la información que tiene que recibir el consumidor, lo que dice un estado de cuenta. Eso se cumple y todos los entes supervisados lo cumplen. Pero está la otra parte, y es que tanto nosotros como consumidores tenemos conciencia de que tenemos que estar informados. Les voy a contar, haciendo en alguna reunión con un grupo de personas la pregunta, ¿cuántos de ustedes leen el estado de cuenta que les llega a la tarjeta? El 80% dicen, no, yo me fijo cuánto tengo que pagar, ¿verdad? Nada más. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Además de generar buenas prácticas de lo que nosotros hemos visto con los casos que hemos atendido, transmitiéndole a los bancos afiliados cuáles son esos elementos y esas buenas prácticas que deben generarse. El otro tema es tratando de ayudar y contribuir con la educación al consumidor, tanto a través de programas como los que ustedes nos permiten participar, que nos dejan llevarle a los consumidores esta información y decirles, ojo, atentos, si van a ir a pedir un crédito, comparen o pidan o revisan no solo la tasa de interés del primer día, entiendan cómo se les va a cobrar el interés a lo largo de todos los años del crédito. Pregunten cuál es la tasa de interés que se les va a cobrar. Si es una tasa variable, entienda que si es en colones, probablemente le van a decir que la tasa es la tasa básica pasiva más un porcentaje, y eso varía. Que si es en dólares le pueden decir que es la tasa LIBOR o que es la tasa Prime, que son las que normalmente se utilizan en Costa Rica. Entienda qué es eso. Revise y pregunte al quien le está ofreciendo el crédito qué pasa si usted hace un pago extraordinario. Pregunte si le van a cobrar comisiones, qué sé yo, ¿verdad? Importante. Ese tipo de cosas es importante que en medios como ustedes nos permiten decirle al consumidor, ojo, es importante que usted también pregunte y se informe. Doña Marta, el acceso a los créditos sí tiene ciertas trabas, tiene que pasar por el nivel de endeudamiento, por la capacidad de pago y demás. Hay lugares donde le prestan a usted dinero inmediatamente. ¿Debería uno dudar de esos lugares donde los procesos no son tan acuciosos? Es decir, donde no te piden cierta información, o no te dan, es decir, ¿debería uno empezar a dudar un poquitito? En realidad, en estos lugares lo más probable es que esa facilidad de que le dan los créditos sin tanto estudio va a estar ligado a que la tasa de interés es mucho más alta, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? El riesgo
Y uno como cliente, si es un cliente riesgoso, por ejemplo, si tiene muchas deudas, etcétera, lo que va a pasar es que le van a cobrar más. En lugares en donde es mucho más fácil el acceso a ese crédito, es muy probable que el tema de la tasa de interés que me van a cobrar es muy elevada. Y además, las penalidades por retrasarme van a ser todavía más elevadas que en una entidad formal, supervisada por la SUGEF, que ese es otro tema. Hay entidades supervisadas, como todos los bancos del país, cooperativas, mutuales, y hay algunas financieras supervisadas y otras no. La diferencia básica en esos casos en general es la tasa de interés que me cobran. Y eso es importante entonces que a la hora de ir a considerar un crédito de estos, yo lo evalúe. Igual es en las entidades financieras, porque la gente dice, no, para salir de eso voy a hacer un préstamo personal, ¿verdad? Sin entender que un préstamo personal tiene una tasa de interés diferenciada, lo que es un préstamo hipotecario, un préstamo prendario, y eso o a la hora de que te llaman que también es un tema, ¿verdad? Es el del acoso telefónico, ¿verdad? Que te llama una entidad y te ofrece una tarjeta de crédito. ¿Cuál es el interés diferenciado en cada tarjeta? Es bien complejo. Es muy complejo y por eso es que es muy importante que uno como consumidor pregunte, se informe. Nosotros en la página web de la oficina y en la página Facebook, porque ahora el mundo se maneja por esos temas, ¿verdad? Además de revistas como estas y todavía algunos medios tradicionales, el mundo se maneja a través del Facebook y las páginas web. Nosotros tenemos ahí algunos consejos, estos que les estamos dando hoy, consejos sobre la tarjeta de crédito. Es muy importante siempre que uno como tico a veces le da miedo el choteo, ¿verdad? Y los ticos nos damos a que mejor no pregunto para no parecer tonto, ¿verdad? Uno tiene que preguntar en temas financieros. No tiene que dejarse vencer por la timidez de decir, ay, si pregunto eso, seguro voy a quedar como que… No, pregunte, infórmese, busque la información que le permita que las transacciones que usted haga sean efectivas y además también tenemos que, mujeres sentarnos y amarrarnos las enaguas y los hombres sentarse y amarrarse los pantalones y también saber decir que no en muchas oportunidades. Cuando a uno le hacen una oferta de un servicio financiero, uno tiene que entender que le están vendiendo un producto. Y así como a veces a uno en el carro le dicen que prácticamente se maneja solo, ¿verdad? En los temas financieros también le pueden decir una serie de características de los productos, pero es importante conocerlas todas. Por ejemplo, una buena práctica del consumidor que está relacionada con los seguros, y ahora que hay seguros de desempleo y demás, puede ser que cuando uno le vendan el seguro le digan, bueno, es que vea, si usted se queda sin trabajo le van a pagar el crédito. Perfecto, eso es cierto, pero ojo, hay condiciones y probablemente si uno pregunta le dicen, sí, bueno, sí, si usted es despedido sin responsabilidad patronal, el seguro no lo cubre. Si usted renuncia, tampoco lo cubre. Y si han pasado menos de 3 meses desde que usted por primera vez pagó el seguro, tampoco le cubre. Entonces, todas esas informaciones hay que pedirlas y el consumidor tiene que hacerlo. Yo le tengo una pregunta, doña Marta Castillo, sobre la Oficina del Consumidor Financiero, que es un ente que empezó con cierta, ¿cómo se dice?, al ser una oficina con cierta duda, ¿verdad? Y quería preguntarle cómo les ha ido a ustedes con en esa relación con el público de nuestro país, ¿verdad? Porque como se dijo al principio, es una oficina que viene a proteger los consumidores desde quienes les ofrecen esos servicios a los consumidores. Y eso generó ahí cierta perspicacia, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido? Por supuesto que sí. Yo siento que nos ha ido muy bien. Vamos a ver, no le hemos podido decir que sí a todos los consumidores que han llegado a la oficina, porque por supuesto nos han llegado casos en donde el consumidor no tenía la razón. Sin embargo, de los casos que hemos transmitido a los bancos, la encuesta que llegamos nosotros hacemos un seguimiento a los clientes en llamadas de satisfacción. El 60% de los clientes nos han dicho que se encuentran satisfechos con la atención que recibieron de su queja, aunque le hayan dicho que no. Porque en muchos casos lo que se necesita, y eso es parte de lo que le estamos insistiendo a los bancos, cuando usted atiende una queja, dé las razones que respaldan su resolución al cliente, no simplemente diga que no que explique. Muchos casos que nos han llegado, el cliente, aunque le dijeron que no, sintió que le explicaron
y ese es el principio básico de la protección al consumidor, el tema de la información. Entonces, a muchos se les ha dicho que sí hemos logrado que muchos casos, por ejemplo, de reversiones de créditos en arreglos de pago, que es uno de los casos que más nos ha llegado, sí es uno de los casos más difíciles, y por eso nosotros queremos llevar el mensaje de antes de endeudarse, analice bien, porque cuando ya llega una situación de necesitar arreglos de pago, los arreglos de pago tienen ciertas condiciones y no siempre va a lograrlas cumplir. Y cuando uno se atrasa o cae en cobro judicial, lo que va a pasar es que en el sistema formal va a quedar registrado en el Centro de Información Crediticia. Y eso en el futuro, la tarjeta roja. es tarjetita roja, y eso en el futuro le puede provocar a uno algún problema de acceso al crédito. Entonces es importante esa conciencia inicial, ese primero pensar en si lo necesito, y después de pensar en si lo necesito, decir, ¿y lo necesito ya? ¿O puedo ahorrar parte o la totalidad de lo que yo necesito para poder comprar el bien que yo quiero, ¿verdad? Y aquí importante, no es que el crédito sea malo. Muchos de nosotros no podríamos ni tener un carro y jamás pensar en una casa si no tuviéramos un crédito. Por supuesto. Lo importante es endeudarse en forma responsable, teniendo en cuenta todas las variables. Y que está en juego el patrimonio familiar, efectivamente. Ya uno con hijos y todo, uno tiene eso lo va aprendiendo. Claro. De mi primer crédito personal hace unos 20 años al sujeto crediticio que uno es ahora, hay todo un camino aprendido que ojalá formara también parte de la educación formal, ¿verdad? El costarricense, esta realidad. Bueno, ese es uno de los objetivos que como país uno debería seguir, así como el tema de consumidor forma parte ahora de las materias que hay que ver en escuela y colegio, agregar el tema de consumidor financiero es fundamental, y sobre eso se están trabajando en diversos entes. Y ahí vienen parte de los varios cambios que van a estarse haciendo también en los planes de estudio, además, ¿no? Doña Marta, otra preguntita. ¿Qué falta para que los bancos nacionales, los bancos financieros estatales se integren a la oficina? ¿Por qué solo bancos privados? En el caso de los bancos estatales, hubo diferentes razones de cada uno de los bancos. El Banco de Costa Rica estaba esperando una consulta que le hicieron a la Procuraduría General de la República. Ellos tienen una idea de que pueden pertenecer a la oficina plenamente, pero querían tener una certeza de ese tema. El Banco Nacional decidió que para ellos no era posible afiliarse, ellos tienen una posición legal de que no existe la afiliación, y los otros dos bancos pues decidieron esperar un poco a ver también qué pasaba con la consulta de la Procuraduría. Estamos esperando que efectivamente logren en el corto plazo. Si yo como consumidor tengo un problema financiero con alguno de estos bancos, ¿la oficina lo veo o no? Lamentablemente, como es una oficina de autorregulación, nosotros solo podemos atender a los bancos afiliados. Eso es muy importante. Eso es importante. Todos los bancos, quizás eso sí, para decirle a los consumidores que recuerden que todas las entidades financieras reguladas en este país tienen que tener una oficina de atención de quejas. En el caso de los bancos estatales se llaman Contralorías de Servicios, y en el caso de otro tipo de entidades como cooperativas o mutuales tienen diversos nombres, pero sí tienen que tener todos una oficina de atención de quejas para que si se les presenta algo con un banco que no es afiliado a nosotros, pues entonces puedan canalizarlo a través de esas oficinas, es su derecho. Y en el caso de los bancos afiliados a nosotros, pueden comunicarse con nosotros vía teléfono por supuesto, al 2524-0604 o 2524-0804, y por Facebook entren en Oficina de Defensa del Consumidor Financiero y nos encuentran, y al correo electrónico nos pueden mandar info@ocf.fi.cr y ahí con todo gusto les atendemos. Muchísimas gracias. Era doña Marta Castillo de la Oficina de la Protección del